Buenos días y bendiciones. Bendiciones en este día tan maravilloso, hermoso que ha creado Dios para nosotros. Con esa bendición tan grande y poderosa que tenemos en el día de hoy, de poder darle gracias a nuestro Salvador, a nuestro Creador y Redentor. Son grandemente bendecidos. Bienvenidos nuevamente a esta pequeña reflexión. Bueno, comenzaré. Muchas veces, ustedes, yo, los hijos de Dios, pasamos por circunstancias, ¿no? Tu mujer que hoy estás angustiada por ese hijo, por esa hija que está en, como decimos, en malos pasos, que no está llevando la vida que tú quisieras que llevara, que la ves que van a un fracaso, a una decepción, y estás angustiada, estás desesperada por esos hijos. eh, Tu solución es la oración. Tu esposo, varón de Dios, que eres el proveedor de la casa, que quisieras llevar más dinero a la casa, que tus hijos tuvieran una consola de televisor más grande, unos juegos de video más modernos, que tus hijos se sintieran más adaptados a esta sociedad, y estás preocupado por tantas cosas y solamente tienes la solución, la oración. Tu mujer que esta mañana el esposo se fue sin darte un beso, sin despedirse y se fue al trabajo. Y te quedas con la incertidumbre de todo el día. ¿Qué pasará cuando él regrese? Tendremos una nueva discusión, tendremos un nuevo desacuerdo. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Y la angustia te está matando y la preocupación. Y nos alejamos de qué? De la oración. Pero la solución es en la oración. Tu estudiante que quieres tener buenas notas, que quieres conseguir esa beca para poder seguir estudiando y que te ves frustrado que no lo consigues y estás diciendo no vale la pena seguir, no vale la pena seguir. En esta mañana te digo, sí vale la pena seguir. Tu solución es la oración. Son grandemente bendecidos en esta mañana. Miren, la oración es más que es más que hablar con Dios, ¿no? Es más que hablar con Dios. La oración es tener una relación con Dios. Eso es la oración. No simplemente vamos a estar hablando con Él. Vamos a tener una relación. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios en la oración, tenemos éxito. Tenemos éxito porque Él está con nosotros. Eh, no es buscar la presencia de Dios porque en ese momento, sino desearla verdaderamente, no por compromiso, sino desear sentarte ahí en esa oración. La oración es escuchar la voz de Dios, descansar en Él, confiar en Él. Es rendirte al corazón de Dios, entregar tus cargas y vivir dependientemente de Dios. Una vida de oración es caminar cada día con Dios, no por religión, sino porque por ese amor tan grande que le tenemos a Él. Quiero compartir Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, y dice así, bien sencillo, 3 palabras: orar sin cesar. La oración nace del amor que tú tienes a Dios, pero Él te amó primero. Pero de ese amor es que nace la oración, no de una rutina, porque a veces tenemos esa rutina. No, no es de esa rutina. La oración cambia nuestra manera de pensar y de actuar.
en la oración. La oración nos estamos quietos, tenemos que tener un momento de quedarnos quietos y escuchar y confiar en Dios. La oración te alinea a ti al corazón de Dios. ¿Y por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué? Porque tú estás teniendo una relación verdadera, profunda y en amor. ¿A quién? A Dios. Cuando nosotros vamos a orar, tenemos que buscar un tiempo específico, un lugar específico. Establecer ese tiempo para orar. Y muchas veces vamos a ser atacados con ese tiempo de orar, orar, orar. Van a venir diferentes situaciones que nos van a tratar de quitar ese tiempo que has escogido. La oración también es que estudiar la palabra de Dios, porque tenemos que sacar ese tiempo para la palabra de Dios, porque ahí es donde Dios nos va a hablar. En la oración nosotros tenemos que ser sinceros con Él. Porque aunque tú no seas sincero, Él de todas formas lo sabe que tú no estás siendo sincero. Pero Él tiene que ver que tú estás siendo sincero en esa oración, que es lo que verdaderamente tú quieres, ¿no? Entonces, perseverar. Perseverar. Mira, si tú has escogido ese tiempo de oración y ese lugar de oración porque hay veces que suceden cosas que no lo puedes hacer, pero entonces persevera, hazlo un poco más tarde, pero persevera, hazlo. La perseveración es el éxito en nosotros en toda nuestra vida. Perseverar. No importa las circunstancias que estemos pasando, no importa las dificultades, Él está con nosotros y nosotros deberemos declarar que sí vamos a perseverar. Van a venir muchos obstáculos. El enemigo de tu alma no quiere que tú hables con tu amado. No quiere que tú le cuentes tus cosas. Porque vuelvo y digo, Él las sabe todas, Él sabe todo de ti. Obstáculo para una vida de oración. Mire los afanes de la vida. Pues nosotros estamos tanto y tanto afanados en esto y en lo otro y lo otro y lo otro, que cuando venimos a ver, yo no sé, pues se te olvidó y no oraste. No sacaste ese tiempo. La falta de disciplina, yo creo que es hasta la más importante. Porque si tú tienes disciplina, aunque tú tengas un afán, la disciplina va a sobrellevar ese afán que tú tienes. La incredulidad. Muchas veces personas no oran porque no creen en la oración, no creen que hablar con Papá Dios le va a contestar. Muchas veces nos desanimamos y entonces, ¿qué pasa? No formamos esa relación íntima con Dios en la oración. Porque lo más importante es eso, la puntualidad para esa oración. No importa los afanes que tú tengas, Mire, el mejor ejemplo que nos ha dejado Jesús es que la oración. Él fue el mejor ejemplo que nosotros tenemos que llevar. En Lucas 3:21 dice: y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado y oró y el cielo se abrió. En la oración tuya los cielos se abren, la misericordia se abre, el perdón se abre, las respuestas se abren. En Marcos 1:13 el ejemplo que nos da Jesús es: y estuvo allí en el desierto 40 días. Y siendo tentado por Satanás, y estaba con las bestias, y los ángeles le sirvieron. Salió y fue a un lugar desierto y oró. Hay que orar
para no caer en tentación y hay que orar después de las tentaciones. Ahí Jesús nos da el ejemplo. En Lucas 6, 12, 13 nos dice, en esos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando fue de día, llamó a los discípulos y escogió de ellos a 12, a los cuales también nombró apóstoles. Había una multitud y solamente él escogió a 12. Pero primero, para hacer esa elección, Jesús estuvo orando. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión en nuestras vidas, sea la que sea, tenemos que orar. Tenemos que presentársela al Padre, al Dios eterno, el Dios que te ama, el Dios que no va a hacer nada contra de ti. Tenemos que orar para tomar nuestras decisiones, sea cual sea esa decisión. Tenemos que orar para esa decisión. En Mateo 26, 39, Jesús nos deja otro ejemplo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Nos deja ver ahí que cuando nosotros oramos, los deseos de nuestro corazón, tenemos que ponérselos a Él, pero también esperar su voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces los deseos de nuestro corazón no son los deseos de nuestro Dios. Y no es lo mejor para nosotros. Por tal razón, nosotros tenemos que orar y esperar la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? Bueno, yo oro porque yo quiero esa intimidad con mi Dios, ¿no? Yo oro porque yo quiero que yo ser fortalecida en Él. Porque la oración nos acerca a su corazón y nos ayuda a cambiar en su voluntad. Cuando nosotros oramos al Padre, el Padre nos ayuda en ese cambio que tenemos que hacer. La oración es para, como dije antes también, vencer las tentaciones, porque nos da fuerza, el espíritu, para que el espíritu de nosotros resista a esa tentación del enemigo, sea cual sea la tentación. Nosotros debemos orar para recibir paz. Hay veces, pues, que sí, siempre tenemos motivos para orar por otros, siempre tenemos motivos para orar por nosotros, pero yo hay veces que oro, cierro los ojos y trato de quedarme tranquila. Y digo, Señor, necesito tu paz, necesito tu amor, para recibir la paz. La paz que solamente la da ¿quién? Nuestro amado Salvador, nuestro amado Redentor, nuestro amado Creador. Y también nosotros oramos ¿para qué? Para interceder ante Jesús por otros. Mira, Jesús, intercedo por mi esposo, intercedo por mis hijos, intercedo. He ahí que entonces esa madre que está afligida por sus hijos, ese esposo que está afligido por la situación económica de hogar, esa mujer que está afligida por la relación con su esposo, ese joven o joven que está afligido por su porvenir. Ahí es donde viene la actuación de la oración en confianza, en sinceridad y en amor. Los principios para orar son ¿qué? La adoración. Adorar. ¿Y cómo vamos a adorar a nuestro Dios?
¿Cómo vamos a adorar a nuestro Dios? Santificado sea tu nombre. El mismo Jesús nos dio el ejemplo. Tenemos que reconocer a Dios primero que nada en nuestra oración. Entregarle nuestra voluntad a nuestro Rey, a nuestro Dios. Hágase su voluntad. Necesitamos el perdón y la protección y necesitamos alabar al Señor. Alabar al Señor, alabar al Señor. Orar es así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Primero reconociéndolo a Él, reconociéndolo a Él. Miren, hay varios ejemplos de personajes en la Biblia que fueron hombres de oración y mujeres de oración. Primero quiero nombrarle a Ana. Ana oró y Dios le dio lo que pidió. Ana estuvo orando por un hijo llamado Samuel. Y su oración fue contestada. Daniel oraba 3 veces al día, confiando en Dios, aún en medio de ¿qué? Del peligro. Y algunos sabemos la historia de Daniel. David derramó su corazón delante de Dios y en todo tiempo, David derramaba su corazón en oración, en alabanza, cuando lo estaban persiguiendo, aun cuando le falló a Dios, fue en oración y se postró ante el rostro del Dios y se confesó que había fallado a Dios. Elías oró fervientemente y Dios respondió con todo poder. La iglesia primitiva preservaban unánimes en una oración y Dios obró grandemente en milagros con ellos, en la iglesia prometida. O sea, sin la oración nosotros no somos nada. Sin dirigirnos a nuestro Dios nosotros no somos nada. Hay promesas en nuestra oración. Y la promesa es que Dios escucha nuestra oración. Dios nos fortalece en nuestra oración. Dios responde en nuestra oración. Y Dios nos da la paz a nosotros. Son grandemente bendecidos. Espero que en esta semana sean bendecidos grandemente por el Dios eterno, por el Dios que los ama, por el Dios que los cuida, por el Dios que siempre está con ustedes. Y vamos a rectificar nuestro modo de nuestra oración. Hacer tiempo para orar. Hacer tiempo para estudiar la palabra. Hacer tiempo por esa relación con Él. No con compromiso, sino por amor, porque nos vamos a acercar a Él, porque vamos a estar con Él, porque vamos a sentir todo el amor de Él. Son grandemente bendecidos. Mi nombre es Olga Rolón. Los espero en el próximo video. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Oración.